profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego ya menciona que por eso Dios los entrega a una mente reprobada. Fíjate cómo habiendo conocido a Dios, no está hablando gente que no lo haya conocido, habiendo conocido a Dios, se negaron a bendecirlo, a darle gracias. Por tanto, Dios endurece su corazón y bloquea su mente. Y los entrega a una mente reprobada. Primer aspecto de la bendición. Dios, tú y yo, estamos obligados a bendecir a Dios. Obligados por muchas cosas que vamos a estar viendo ahorita. Pero si tú y yo le hemos conocido, si tú le has conocido, esa bendición debe de salir en todo tiempo y en todo momento, independientemente de cuál sea tu circunstancia. El primer aspecto de la bendición es que tú y yo debemos de tener ese fruto de labios que confiesa su nombre. Como decía el salmista, que tu boca declare las maravillas del Señor. Que tu corazón cante al Dios vivo. ¿Sí? Bendecirlo. El salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Sí? Ese es el primer aspecto de la bendición. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que cuando pensamos en bendición, pensamos en un aspecto económico. Pero la bendición, primeramente, es esa bendición que merece Él, porque Él la merece. Y la merece por ser Dios, por ser quien es. Hay muy pocos cantos que realmente se apegan a la bendición y a la alabanza bíblica, tal y como Dios lo menciona. Pero hay un canto que me gusta, no sé si lo has escuchado, y dice el canto, repite mucho esa frase, pero él dice, ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy honor. ¿Por quién eres tú? ¿Y por quién eres tú? Es decir, ¿por qué le vas a bendecir si no ha hecho nada por ti? ¿Por quién es Él? Oye, pero si no te ha respondido tu oración, bendito sea Él. Él es digno de mi bendición, de mi alabanza, de mi adoración. Es el primer aspecto. El segundo aspecto, dice ahí en el mismo verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo aspecto dice, que nos bendijo, ahora sí, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Esta parte de la bendición, hemos sido bendecidos sin darnos cuenta y somos bendecidos constantemente. Y aún la gente que no conoce a Dios es bendecida y no se ha dado cuenta. Y si tú le has bendecido a Dios y si tú bendices a Dios, tú bendices a Dios porque Él ya te ha bendecido. Así como dijo el apóstol San Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, nosotros le bendecimos porque Él nos bendijo primero. Dice la Escritura que Él hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol también sobre justos e injustos. Y la presencia de Dios cuando trae paz a un pueblo, a una ciudad, la trae paz sobre justos e injustos. Y cuando trae la prosperidad, el alimento, lo trae sobre justos e injustos. Es la bendición de Dios. Y Él te ha bendecido. Ahorita vamos a estar viendo este tipo de bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Porque el tercer aspecto dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mientras un aspecto está, que Dios nos ha bendecido, está el aspecto de la bendición espiritual. Hasta el momento no habla nada de una bendición financiera, pero vas a ver cómo esta bendición espiritual sobrepasa a todo lo que tú y yo queramos pedir en cuestión material. Primeramente, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta bendición, dice claramente, es espiritual y dice en dónde, en lugares celestiales. Vamos a ver por qué. Dice, según nos escogió. Aquí está la primera cosa. Nos escogió. Esto nos habla de la doctrina de la elección.
nos escogió. Hemos sido escogidos. Verso 4. Y esto es un aspecto de una gran bendición. No sé si tú te acuerdes o hayas jugado cuando eras niño, que se hacían los grupitos y se empezaban a escoger. Yo a él, yo a él, yo a él, yo a él. ¿Cómo te sentías cuando tú eras escogido? Y de los primeros, no cuando ya quedabas hasta el último. Dios nos escogió. Dios te escogió y dijo, yo la quiero a ella. Yo la quiero a ella, a él. Nos escogió. Ya de ahí ya eres bendecido. Es una bendición espiritual el haber sido, soy escogido de Dios. Es una bendición que, ¿con qué la pagas? ¿Con qué la pagas? Ahora, el problema es que muchos, aún estando en la congregación, estando en la iglesia, teniendo tiempo, no están seguros si son escogidos o no. Pero ahorita vamos a ver. La primera cosa que vemos es esa doctrina de la elección donde dice que nos escogió. Pero fíjate qué importante, no te escogió por algo que tú hagas, ni te escogió por algo que tú digas, claro, porque era alto, por eso lo escogió, porque era güero, por eso lo escogió, porque tenía este color de piel, porque... No. ¿Cuándo dice que nos escogió? Ahí dice, antes de la fundación del mundo. Aún antes de nacer. Dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, aún antes de nacer. Entonces, imagínate haber sido escogido desde antes de nacer. Ya hay una bendición espiritual ahí. Ya hay ahí un sentido de propósito. Los que hemos venido de partos difíciles o de embarazos de alto riesgo, podemos decir, Dios definitivamente tiene un propósito. Y ahí habla de esa elección. Tal vez podemos envidiar a Sansón, que antes de nacer había sido escogido para ser el libertador de un pueblo, ¿verdad? Porque un profeta va y dice, ¿sabes qué? De tu hijo va a ser el libertador, va a ser juez sobre Israel. ¿Y qué te parece este pasaje donde dice que tú eres escogido antes de la fundación del mundo? Dice, según nos bendijo con esa bendición espiritual, haber sido escogidos. Esta doctrina de la elección, donde ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, y te escogió con un propósito. Aquí es, ¿cómo sabemos? Dice en el verso, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para esa razón nos escogió. Para ser santos y sin mancha. Ahora, ¿qué quiere decir ser santo? Ahí hay mucha controversia cada vez que se habla de la santidad. Llamados a ser santos o escogidos para ser santos no quiere decir que vas a ser perfecto y que te van a salir alas de ángel. No quiere decir eso. Nunca en la Biblia vas a encontrar eso. La palabra santo, santidad, habla de ser apartado o separado para algo, ser apartado o separado. No quiere decir que esa persona nunca peca, porque estaríamos en contra de lo que dice la Biblia. La misma Biblia dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. La misma Biblia dice que todos hemos pecado. La misma Biblia dice que nuestra naturaleza es hacer el mal. Santiago dice que todos ofendemos con nuestra boca muchas veces. Entonces, la santidad no habla de que, mira, ya pecó, ya perdió la santidad. No, la santidad habla de ser apartados. Apartados con un propósito. Él dice, yo los escogí desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos, es decir, apartados. Apartados, separados y sin mancha. Ahora, el no tener manchas no depende de ti. Dice el apóstol Juan en su carta, dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, a ti y a mí, de todo pecado. Las manchas no las quita tus buenas obras, las manchas no las quitan tus ofrendas, las manchas no las quitan venir a la iglesia, las manchas no las quitan portarte bien, las manchas las quita la sangre de Jesucristo sobre tu vida, sobre mi vida.
Entonces, cuando Él dice, yo te escogí para que fueras santo y sin mancha, es decir, yo me voy a encargar de separarte y de limpiarte. Ese es de lo que está hablando. Es una bendición espiritual. Si tú quieres ver cuál es la diferencia entre una persona santa y sin mancha y el peor pecador del mundo, ¿sabes cuál es? Precisamente que Dios lo tomó, lo apartó y lo limpia. Y la otra persona todavía no. Pero somos iguales. Tenemos las mismas tendencias. Tenemos las mismas pasiones. Tenemos la misma inclinación al mal. ¿Sí? Tenemos la misma naturaleza humana. Pero los que hemos encontrado a Dios, los que sabemos que hemos sido escogidos por Él, estamos siendo lavados y renovados por Él, y nos está santificando, nos está apartando del mal, nos está apartando de lo que normalmente está haciendo el mundo, y nos está limpiando, quitando toda mancha de nuestro corazón. De hecho, podemos ver, si viéramos con algunos ojos espirituales, miraríamos tal vez un letrero donde diga ahí, Dios está trabajando. Porque Dios está trabajando con nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo que todavía no somos lo que hemos de llegar a ser, ¿sí? Pero algún día entonces llegaremos, dice, como la luz de la aurora. Pero por mientras, Dios sigue trabajando contigo y conmigo. Dios está trabajando, pero nosotros al menos ya sabemos. Estamos hablando en el aspecto pasado. ¿Te acuerdas que te dije? En el aspecto pasado nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el aspecto pasado del plan maestro de Dios, habernos escogido. También en este aspecto nos menciona haber sido, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y nos habla aquí de la doctrina de la predestinación y la doctrina de la adopción. Primero nos escogió en tiempo pasado, nos predestinó, es decir, yo para ellos los quiero que sean mis hijos. Ahora, imagina Dios, mucho antes, dice, antes de la fundación del mundo, te estoy hablando antes de Adán y Eva. Antes de la fundación del mundo, estamos hablando antes de lo que conocemos nosotros de la creación. Se menciona que hay una generación antes de Adán, que hubo civilizaciones anteriores, tal vez haya habido miles, no lo sabemos, porque hay una eternidad pasada que desconocemos, antes de Adán y Eva. Porque en lo infinito de Dios pudo haber muchas cosas antes de Adán y Eva que tú y yo desconocemos. Antes de la humanidad se menciona que hubo civilizaciones y civilizaciones, etcétera. Bueno, aún entre todas esas civilizaciones, o todo lo que haya habido antes, aún con los millares o millones o innumerables cantidades de ángeles, Dios decide antes de crear la tierra, dice, ¿sabes qué? Yo quiero a unos hijos para mí, que los voy a hacer santos y sin mancha, y los voy a apartar para mí. Ya los escogí, pero todavía no hacía nada, dice, antes de la fundación del mundo. Y entonces crea el mundo, crea el universo, la luz, las estrellas, la tierra, crea un lugar, crea a Adán, crea a Eva. Pero aún antes de eso, tú y yo ya estábamos en su mente, ya nos había predestinado, ya estábamos en el plan supremo de Dios, en el plan maestro, en tiempo pasado. Antes de todas esas cosas, Él ya te tenía en mente. Y preparó todo de antemano. De hecho, el mismo Pablo dice que fuimos creados, tú y yo, para buenas cosas, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú piensas que te ha ido bien porque tienes buena suerte, porque eres talentoso, déjame decirte que Dios ya lo había preparado. Dios ya lo había preparado para que anduvieras en eso. Todavía en tiempo pasado nos dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Y aquí está la clave del propósito de Él. Nada más para alabanza de su gloria. Y volvemos a lo mismo, ese es el propósito. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te adoptó? Para que tú y yo le alabáramos. ¿Recuerdas el primer aspecto de la bendición? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fui creado.
para alabanza de su gloria. Dice, alabanza de su gloria.